cantidad de hernias en la cavidad abdominal. Entonces está compuesto por el oblicuo interno, el músculo recto más medial, el tracto iliopúbico, que ahorita más tarde vamos a ver qué es el tracto iliopúbico, el ligamento de Cooper, que más adelante les voy a explicar qué es el ligamento de Cooper, y la fascia ilíaca. Es muy importante que tengan este concepto claro y la importancia del orificio miopexino de Foucault, porque van a darse cuenta que a lo largo que progresen digamos, en la carrera de medicina, va a tener su relevancia clínica y su relevancia, eh, digamos, a la hora de abordar los pacientes, más que todo quirúrgicos. ¿Qué es la región inguinal? Pues la región inguinal es una hendidura que está localizada en la pared abdominal, más hacia la porción inferior, y en los recién nacidos llega a medir de 1 a 1.5 centímetros de longitud, y en los adultos alcanza 4 centímetros de longitud. Esa longitud va a estar dada más o menos desde la cresta ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis del pubis. Es muy importante tener en cuenta que en el recién nacido la fascia de escarpa es muy gruesa, es muy bien definida, muchas veces se puede confundir con aponeurosis de los músculos de la pared abdominal. Entonces, este es el canal inguinal, digamos que tiene una parte superior, una parte inferior, una cara anterior y una cara posterior, y dos anillos, uno superficial o externo y uno profundo o interno. Entonces vamos a tratar de desglosar cada una de estas partes del canal inguinal para que entiendan, comprendan muy bien su estructura. Entonces, como les dije, tiene unos límites anterior, no posterior, no superior y no inferior. El límite anterior va a estar formado por la aponeurosis del oblicuo externo, ¿sí? Y en un punto más lateral, en la pared abdominal, más hacia la cresta ilíaca anterosuperior, va a estar conformado por la aponeurosis del oblicuo interno. Como lo ven, aquí puse una imagen, esto es como si fuera digamos, una región inguinal izquierda, donde la cara anterior va a ser la aponeurosis del oblicuo externo, arriba está la cabeza, los pies, lado derecho y el lado izquierdo. Va a haber una cara posterior, si hay una cara anterior, una cara posterior. La cara posterior va a estar conformada eh, por la fascia transversal en todos los casos, y en un 75% esa fascia transversal se le va a sumar la aponeurosis del transverso. La fascia base es un tejido como fibroconectivo delgado que recubre el transverso con su aponeurosis, o sea, encima del transverso y encima de su aponeurosis es un tejido delgado, digamos que no es tan fuerte y no le genera una adherencia firme a ningún lado. En cambio, la aponeurosis es un tejido más grueso, más fuerte, que hace que el músculo o deja que el músculo se fije en algún lugar, ¿sí? Algo parecido a un tendón, ¿sí? Entonces esa va a ser la diferencia principal entre los dos. Entonces en la pared anterior tenemos la aponeurosis del oblicuo externo y en la pared posterior la fascia transversalis. Y en un 75% de los casos tenemos aponeurosis del transverso sumado a esa fascia transversal, como si se unieran y se fusionaran y conformaran en el 75% de los casos la pared posterior del canal inguinal. Adicionalmente, pues hay una pared superior. Entonces esa pared superior va a estar conformada por unas fibras del músculo oblicuo interno, del músculo transverso y aponeurosis del transverso. Entonces va a haber digamos, tres actores en esa parte superior. Si somos más estrictos, no va a ser un canal así en forma ¿de qué? Cuadrada, sino va a ser algo más cilíndrico, ¿sí? En donde la parte superior va a ser más curvada y va a estar formada pues por estas fibras arqueadas de los músculos que les digo. ¿Alguien me puede decir desde la piel hasta, se llama fascia innominada de Gallaudet? ¿Sí? Así como se llama Camper, escarpa,
hay una tercera que se llama innominada o de Gallaudet. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la de Camper y la de Scarpa? La de Camper es tejido adiposo y Scarpa es como tal tejido conectivo. Es tejido conectivo que a medida que pasa el tiempo se va fusionando más y va apareciendo más tejido adiposo y se vuelve algo más débil. Por eso les decía al principio que en los niños uno puede confundir la fascia de Scarpa con aponeurosis. Bueno, listo. Entonces, les repito, la pared anterior, oblicuo externo, la pared posterior es fascia transversalis y en un 75% fascia transversalis más aponeurosis del transverso, y en la pared superior van a ser fibras del oblicuo interno, del transverso y aponeurosis del transverso. Nos quedaría entonces la pared inferior. La pared inferior va a ser el ligamento de Pupart y el ligamento de Gimbernat. ¿Alguien sabe cuál es el ligamento de Pupart y cuál es el ligamento de Gimbernat? El de Pupart es el ligamento inguinal y el de Ajá. Gimbernat creo que es pues, el final del ligamento inguinal que tiene otro nombre, creo que es arqueado, pero no estoy segura. Sí, es un ligamento, digamos, son unos haces del ligamento inguinal que salen hacia caudal y en forma triangular y se llama ligamento de Gimbernat. Ahorita más adelante les voy a explicar bien ese ligamento. Tenemos dos anillos, un anillo superficial que les había dicho o externo y un anillo interno o profundo. El anillo superficial lo va a conformar la aponeurosis del oblicuo externo. Es muy importante. Toda la pared la pared anterior del canal inguinal está formada por oblicuo externo. Entonces esa cara anterior, si ustedes le ponen un poquito como de análisis y lógica a la cosa, va a estar formada por y únicamente exclusiva por el oblicuo externo. La parte inferior la conformará el ligamento inguinal o ligamento de Pupart, que también viene del oblicuo externo. Más adelante les voy a comentar. En los libros de anatomía dividen al anillo superficial como si tuviera dos pilares. Entonces hagan de cuenta que esta es la línea media, esta es una región inguinal derecha del paciente, la cabeza está arriba, los pies están abajo. Este es el ligamento inguinal. Entonces el ligamento inguinal va a formar el pilar inferior del anillo superficial y el oblicuo externo, que viene formando toda la pared anterior del ligamento del canal, va a formar el pilar superior. Entonces esos son los dos pilares. Ambos, digamos, podríamos decirlo a grosso modo, que vienen del oblicuo externo, pero pues el inferior se va a llamar ligamento inguinal y el superior oblicuo, pues fibras del oblicuo externo. El anillo profundo, tiene forma de U o V invertida y ustedes lo van a encontrar más o menos en la mitad del trayecto de todo el ligamento inguinal. ¿Y qué es el anillo profundo? ¿Qué lo conforma? El anillo profundo es un engrosamiento de la fascia transversalis, ¿sí? Entonces esa fascia transversalis se va a engrosar y va a formar esa V invertida. Y en la parte inferior va a estar la cintilla heliopúbica formando, terminando de cerrar esa estructura que llamamos anillo profundo. ¿Qué pasa por el canal, qué pasa por el canal inguinal? Digamos, ¿por qué estudiamos todo esto? ¿Por qué es importante saber los límites? Eh, Porque eso tiene un contenido y ese contenido, eh, digamos que tiene unas implicaciones clínicas y unas implicaciones anatómicas importantes. En las mujeres lo va a conformar el ligamento redondo, que es uno de los ligamentos suspensorios del útero, y en los hombres el cordón espermático. ¿Alguno sabe qué compone el cordón espermático? ¿Cuántas estructuras son? Creo que son el ducto deferente, pues todas las Ajá. arterias, nervios autonómicos, plejo campiniforme y los vasos linfáticos. Sí. En total, ¿cuántos son? Eh, 8, no sé. No, son 11. Bueno, unos podrían decir un poco más, pero
Deben saber ustedes 11 estructuras que van a través del canal inguinal. Entonces, las 11 estructuras, entonces, muy importante, 3 arterias, 3 venas y 3 nervios, y los vasos linfáticos. Pero entonces ahí me dan 10. ¿Cuál me falta de los que tengo mencionados ahí? Tengo la arteria testicular, la arteria cremastérica, la arteria deferente. Tengo las venas, el plejo pampiliforme y vena testicular, la vena cremastérica, la vena deferente. Tengo la rama genital del nervio genitofemoral, el nervio linguinal, los nervios simpáticos y los vasos linfáticos. Yo les había dicho que eran 11. ¿Cuál estructura creen ustedes que me falta? El ducto deferente, ¿no? El conducto deferente. ¿Listo? Es una forma muy fácil, digamos, una forma muy fácil de aprenderse o de conocer muy bien las estructuras que van a través del canal inguinal. Es conocer o las venas o las arterias y tratar como de duplicar. ¿Sí? Si tengo una arteria testicular, pues voy a tener una vena testicular. Si tengo una vena cremastérica o una arteria cremastérica, pues tengo su contra, digamos, su contra o su oposición que vendría siendo arteria con vena. ¿Sí? Y los nervios sí van a ser las ramas que vienen de toda esa cadena sacra que nos van a dar sensibilidad, en la mayoría de los casos, a la región inguinal. Y los vasos linfáticos. Bueno, como les había dicho ahorita, entonces uno debe conocer muy bien desde la piel hasta el canal inguinal, porque la conformación de la pared abdominal en el canal inguinal cambia un poco para la conformación del canal inguinal. Entonces tenemos la fascia superficial que se va a dividir en la de Camper y la de Scarpa. Como me han dicho ustedes, la fascia de Camper es un más tejido adiposo. La fascia de Scarpa va a ser una membrana profunda que es más tejido fibroconectivo. Y no se adhiere la fascia superficial a la sínfisis del pubis. Digamos, aponeurosis, esas dos fascias se unen y se fusionan y forman en la región púbica el ligamento fundiforme, que es el que va a ir a la base del pene o el clítoris en caso de las mujeres. Muy importante, no se les olvide. Están esas dos, que es la Camper y Scarpa, y hay una tercera que se llama innominado de Gallaudet. Tenemos una imagen. Saltar. Bueno. En la región, en el periné, entonces tenemos una capa membranosa que se llama la fascia de Coles y que viene lateralmente insertada a las ramas isquiopúbicas y posteriormente a la base del diafragma urogenital. Y digamos, la importancia de esa fascia es que la profundidad digamos, de este plano va a delimitar la fascia muscular, que es la de Gallaudet, en el plano perineal superficial. Bueno, otra imagen. Y la fascia profunda. La fascia profunda, entonces, como les había dicho, hay una tercera que va a ser la de Gallaudet. Muchas veces en muchos libros la describen como la fascia profunda. Y va a pegarse, como les había contado antes, que como se fusionan la Camper y Scarpa, esta también se va a pegar y se va a unir y va a ir a esa base del pene o del clítoris y va a formar un ligamento suspensorio. Bueno, entonces el ligamento inguinal o ligamento de Pupart, esto es un dato, digamos como un dato más histórico. La primera persona en describirlo fue Falopio, que es el mismo de las trompas de Falopio. Sin embargo, en todos los libros de anatomía, en especial este que es el Scandalakis, mencionan que Pupart era más famoso que Falopio, entonces se le dio el nombre, el epónimo al ligamento inguinal como ligamento de Pupart.
De forma lateral se adhiere o viene del iliosoas o viene o está en relación con el iliosoas, y medialmente vamos a encontrar los vasos femorales en relación con el ligamento inguinal. Va a conformar la pared o la pared inferior o el piso del canal inguinal, y ya les voy a explicar más adelante con la correlación clínica que les voy a hacer de la importancia de conocer el ligamento inguinal. El área conjunta o tendón conjunto, digamos que es una zona muy difícil de describir. Digamos que la importancia de conocer esta zona es porque cuando se hace una corrección de una hernia, que es un defecto a través de la región inguinal, hay que hacer una fijación de la malla que uno pone para tapar el hueco a la región o al área conjunta. En 1885 la habían descrito como la hoz inguinal. Sin embargo, acuñaron el término de tendón conjunto en 1900. Sin embargo, digamos que su término viene como si fuera área conjunta porque se creía que era la unión del oblicuo interno y de la aponeurosis del transverso. Pero esa unión, en disecciones que se han hecho, especialmente un señor de apellido Madden, se dio cuenta que solo del 3 al 5% están fusionadas fibras del oblicuo interno, de la aponeurosis del oblicuo interno, y fibras de la aponeurosis del transverso. Entonces se acuña para no perder, digamos, ya esa imagen conocida de área de tendón conjunto o de un área que es conjunta. Se acuña el término de área conjunta, porque en algunas ocasiones se puede encontrar no las aponeurosis, pero sí masa muscular junta del oblicuo interno y del transverso que conforman esa zona más hacia medial, que es esa que viene aquí cercana, digamos, a los rectos abdominales. El ligamento de Jean-Bernard es una extensión triangular del ligamento inguinal, más hacia medial, hacia la sínfisis del pubis, y se va a pegar al pecten del pubis, y de forma lateral va a ir al ligamento de Cooper. Entonces ahí, digamos que se va a extender como un abanico, y es importante, digamos, para conocer bien el anillo femoral y, digamos, conocer las estructuras que pueden llegar a pasar a través de una hernia femoral. El ligamento de Cooper, que es otra estructura que conforma, digamos, esa región inguinal sin ser parte del canal inguinal, va a ser como imagínense como unas extensiones de periósteo, ¿sí?, que van a discurrir sobre toda la cresta pectínea. Se va a pegar a la cintilla iliopúbica. Para que se vayan haciendo una idea de qué es la cintilla iliopúbica, imagínense que hubiera un reflejo del ligamento inguinal más profundo, ¿sí? Ese reflejo más profundo del ligamento inguinal se llama cintilla iliopúbica. El ligamento de Cooper se va a pegar más abajo que el ligamento lacunar, y va a venir desde el tendón pectíneo, que es más abajo. Entonces, lo que les había dicho, entonces tenemos el ligamento inguinal, que viene de la cresta ilíaca anterior superior y va hasta la sínfisis del pubis. Va a haber estas ramificaciones en abanico, que van a ser de forma triangular, que van a ser el ligamento de Jean-Bernard, ¿sí? Y abajo, sobre todo digamos, este periósteo, va a discurrir esas fibras que van a formar el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. Debajo de este ligamento inguinal, más profundo, más hacia, digamos, más hacia adentro del tejido, más hacia la cavidad peritoneal, va a venir la cintilla iliopúbica, que va a ser como un reflejo del ligamento inguinal. Entonces, recuerden, la cintilla iliopúbica se va a insertar superiormente al ligamento de Cooper. El ligamento de Jean-Bernard se inserta en la parte del ligamento de Cooper inferiormente, y el tendón pectíneo se origina
inferior al ligamento de Cooper y su porción más medial está recubierto por el ligamento de Gimbernat, que va a ser esa extensión del ligamento inguinal. Entonces, más medial está Gimbernat o ligamento lacunar, más hacia la parte inferior, o sea, hacia profundo, van a encontrar la cintilla iliopúbica y el ligamento de Gimbernat se va a pegar, se va a abrir en esa extensión al pecten, ¿sí? Por eso va a ser un triángulo desde el pecten hasta el ligamento de Cooper, formando pues ese triángulo que lo hace llamar también ligamento lacunar. Hay otros ligamentos que mencionan en los libros de anatomía, sobre todo en los libros de anatomía quirúrgica, que sean el ligamento de Henle, que entonces va a ser una extensión de la vaina de los rectos, que se va a pegar al pecten del pubis. Bueno, alguien que me diga cómo está conformada la vaina de los rectos por debajo de la línea arcuata. Pues hacia anterior tiene 3 hojas y está compuesto por la aponeurosis del oblicuo externo, la aponeurosis del oblicuo interno y también la aponeurosis del transverso. Y hacia posterior va a tener la fascia transversalis y pues el peritoneo. Ok, ¿y cuál es la diferencia por encima de la línea arcuata? Que por encima de la línea arcuata, la aponeurosis del músculo transverso se divide en 2 láminas, la lámina anterior y la lámina posterior. Entonces, en la parte posterior, pues, además de la fascia transversalis, se va a tener la lámina posterior de la aponeurosis del músculo oblicuo, del músculo transverso. Y Exactamente. hacia anterior la otra lámina. Exactamente. Digamos que eso tiene una implicación importante. Digamos que va a ser más propenso cuando se interviene un paciente sobre la línea media, va a ser más fácil que hagan hernias o defectos de la pared abdominal por debajo de la línea arcuata. ¿Por qué? Porque tenemos simplemente una hoja encima y no hay hoja posterior en la vaina de los rectos. Hay otro ligamento que es el ligamento de Hesselbach, que va a ser un engrosamiento de fascia transversalis en el anillo inguinal interno, y el ligamento de Coles, que van a ser fibras del pilar inferior del anillo externo, que van a ir directamente a la línea alba, que son también engrosamiento de la fascia transversalis, que en este caso va a ir de forma medial a la línea alba. La cintilla iliopúbica fue escrita por Alexander Thompson en el 36, sin embargo, en sus publicaciones Hesselbach en 1814 ya la describía, la llamaba cintilla iliopúbica. ¿Qué va a hacer la cintilla iliopúbica? Va a ser una banda aponeurótica que va a seguir casi el mismo trayecto que tiene el ligamento inguinal, y va a ser su reflejo. Va a ir desde la cresta ilíaca anterosuperior y no va a llegar hasta el pubis, sino que va a quedarse en el ligamento de Cooper. El arco miopectíneo. Entonces el arco miopectíneo se los traigo a colación porque tiene una importancia en una división anatómica para identificar estructuras a la hora de enfrentarse a la región inguinal. La inserción va a ser en el músculo ilíaco y en el psoas, y va a ser una mezcla de aponeurosis de oblicuo externo y fascia transversal, ¿sí? De fascia del mismo oblicuo externo, perdón. Y va a dividir este espacio en 2, ¿sí? Va a ser esto que ven aquí chiquitico, delgadito, que va a ser fascia del oblicuo externo y aponeurosis del oblicuo externo, ¿sí? ¿Qué va a dividir? Va a dividir una zona lateral, que va a ser esta, donde vamos a encontrar la laguna muscular, o sea, únicamente músculos, la mayoría de estructuras que pasan por ahí son músculos, y una laguna medial, que va a ser esta de acá, donde pasan todas las estructuras vasculares, ¿sí? Donde podemos encontrar ilíaca, ¿sí? Donde podemos encontrar vena de arteria ilíaca y pues digamos sus ramificaciones, la salida de las epigástricas, bueno, en fin. El conducto y la vaina femoral. Entonces, es muy importante, una vez pasa el ligamento inguinal, vienen los vasos ilíacos, por esa laguna vascular que les conté, pasan a través del conducto femoral, y una vez pasan el ligamento inguinal, dejan de llamarse
vasos ilíacos y pasan a llamarse vasos femorales. Eh, ese conducto, ese conducto femoral y el paso de estos vasos tienen un recubrimiento que se llama la vaina femoral. La vaina femoral va a estar formada por fase superficial, ¿sí? Toda la fase superficial que nosotros conocemos y viene desde la pared abdominal va a conformar la vaina femoral y va a recubrir estas tres estructuras que son vena, arteria, nervio, dentro de un triángulo que se llama el triángulo femoral. El triángulo femoral va a estar, digamos, de forma lateral, formado por el sartorio, en la parte superior el ligamento inguinal que va a marcar el cambio, el nombre de los vasos ilíacos a vasos femorales. Medial va a estar el autor largo y lateral, bueno, ya atrás ya les dije el sartorio, y por encima, cubriendo todo ese triángulo, va a estar la fascia lata. ¿Qué hay dentro del triángulo femoral? Lo que ya les conté, la arteria femoral, la vena femoral, el nervio femoral, y hay unos ganglios inguinales profundos que van a estar presentes ahí, que van a ser importantes, digamos, en el manejo de patologías malignas o infecciosas, cuyo drenaje va a ser, digamos, en esa región. Y va a ser importante su estudio histopatológico, digamos, haciendo una escisión de esos ganglios. Entonces, hay un triángulo femoral, hay una vaina femoral y hay un orificio femoral, ¿sí? ¿Por qué es importante el orificio femoral? Porque son importantes, digamos, todas estas estructuras, tanto canal inguinal, orificio externo, anillo externo, anillo interno y el orificio femoral. Porque, además de su función fisiológica, están asociados a patologías frecuentes, ¿sí? Que son las hernias, que son la debilidad en la pared. Y la debilidad en la pared ocurre en los sitios más vulnerables y más frágiles, como lo son esas estructuras, los anillos y el orificio femoral. El orificio femoral va a estar compuesto de forma lateral por la vena femoral, medial el ligamento lacunar o lagunar, anterior va a estar formado por el ligamento pupar o ligamento inguinal y de forma posterior va a estar formado por el ligamento de Cooper. Eso que va a formar un pequeño orificio en donde usualmente, si no hay patología como la hernia femoral, vamos a encontrar un ganglio femoral. Van a pasar unos ganglios por ahí y no debería haber nada más. Cuando este espacio es muy grande o tenemos, digamos, un aumento en la cavidad, un aumento en la presión en la cavidad peritoneal, va a haber un ensanchamiento de este espacio y va a pasar contenido peritoneal a través de esto, conformando una hernia. Hay unos espacios y unas fosas importantes a la hora de estudiar la región inguinal. El espacio de Bogros es un espacio que está entre el peritoneo y la lámina posterior de la fascia transversal. ¿Por qué es importante? Es un espacio virtual, ¿sí? Que tiene, digamos, unos planos embriológicos que permiten una disección fácil, ¿sí? Entonces, digamos, detrás de toda la pared abdominal, de todos los músculos, de todo lo, como me describieron ahorita, de todas las capas que tiene la pared abdominal, y antes de llegar al peritoneo, entre la fascia transversal, ¿sí? Y el peritoneo hay una grasa, ¿sí? Un tejido adiposo que va a estar ocupando ese espacio virtual, que es un espacio preperitoneal, ¿sí? Que no tenemos y que se diseca o se crea para poder abordar, digamos, determinadas patologías. En algunas ocasiones, por ejemplo, como hoy, estábamos en un aneurisma, en un caso de un aneurisma abdominal roto, ¿sí? Un paciente que llegó con dolor abdominal, se levantó, se desmayó, se le hizo un TAC, se le encontró un aneurisma abdominal roto. Ese espacio de Bogros se comunica con el espacio retroperitoneal. ¿Por qué? Porque es preperitoneal, no se encuentra dentro del peritoneo. Entonces, ¿qué pasa? La aorta es retroperitoneal. Se rompe la aorta y puede disecar todo ese espacio desde retroperitoneo hacia adelante y queda por detrás de los músculos, ¿sí? Y diseca todo ese espacio que virtualmente no existe, ¿sí? Pero que es, digamos, una de las herramientas de disección, una de las herramientas de abordar hernias y, digamos,
el espacio retroperitoneal sin necesidad de entrar a la cavidad peritoneal. Ese espacio se denomina espacio de Bogros. También describen más hacia medial, entonces se llama Bogros hacia lateral, y más hacia medial también lo denominan como Repsius. Pero pues en algunos libros lo describen únicamente como espacio de Bogros. Ahora bien, el triángulo de Hesselbach, esto es muy importante que lo tengan claro desde ahorita. ¿Sí? El triángulo de Hesselbach lo van a conformar en la parte inferior el canal inguinal, ¿sí? Del triángulo. Esta va a ser la parte inferior del triángulo, lo va a conformar el ligamento inguinal, ¿sí? En la parte medial, los rectos abdominales, ¿sí? Nos va a determinar, ¿sí? Digamos, la clasificación, o nos va a ayudar a determinar la clasificación de la hernia, ¿sí? Bueno, necesito que alguno me diga, me repita para todos los 4 límites del canal inguinal, ¿sí? El anterior, el posterior, el superior y el inferior. El límite anterior está dado por la poneurosis del oblicuo externo. El posterior es por la fascia transversalis Sí. y también por la poneurosis del transverso. Ajá. Hacia el superior es por las fibras del músculo oblicuo interno, del Sí. transverso y la poneurosis del transverso también. Y hacia Sí. inferior es el ligamento inguinal y el ligamento lagunar. Listo. Sí, puedes decir ligamento lacunar, que es una extensión del ligamento inguinal. Y los anillos, ¿cómo están compuestos los anillos? El externo y el interno. Pues el anillo más profundo está compuesto por la fascia transversalis, pues es un engrosamiento de la fascia transversalis, mientras que el superficial está dado por las fibras del músculo, pues por la aponeurosis del músculo único externo. Muy bien, muy bien. Listo. Ahora bien, hay unas fosas, o se describen unas fosas en la pared abdominal que van a estar determinadas por el ligamento umbilical, que es el uraco obliterado, por el ligamento medial, que van a hacer la obliteración de las arterias umbilicales, y por el ligamento medial, ¿sí? Que, que, em, que nos van a ayudar a determinar ciertas patologías y ciertas características, ¿sí? Ahí están numerados en 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, una vez identifiquen, esto es una mirada, digamos, como si estuviéramos haciendo la paroscopia desde adentro, como si estuviéramos con una cámara desde adentro de la barriga, desde dentro del peritoneo, mirando a la pared del peritoneo. Entonces vamos a ver la vejiga, ¿sí? En la parte más, digamos, más hacia los pies, más caudal, ¿sí? Y en la parte más cefálica va a estar el ombligo, ¿sí? Estas tres fosas nos van a permitir, digamos, al yo entrar con una cámara y mirar si tengo un hueco en la fosa en el espacio número 1, si tengo un hueco en el lugar número 2 y si tengo un hueco en el lugar número 3, me van a permitir saber a qué tipo de hernia me estoy enfrentando, ¿sí? Si tengo un hueco en el número 1, ¿sí? Que es más ese el ligamento, es más ese a la mitad del ligamento inguinal. Primero, ¿qué esperarían que estuviera dilatado? Si es más hacia la mitad del ligamento inguinal. ¿Qué queda hacia la mitad del ligamento inguinal? El anillo profundo. El anillo profundo, ¿sí? Entonces va a ser una hernia indirecta, ¿sí? En la primera fosa. La segunda fosa, si tengo un hueco en la segunda fosa, va a ser un hueco que va a estar dentro del triángulo de Hesselbach. ¿Por qué? Porque por esta línea van a transcurrir también las epigástricas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un hueco en la segunda fosa, ¿qué tipo de efecto herniario esperarían encontrar? Una hernia directa. Una hernia directa, ¿sí? Y en el espacio 3, que es más medial que la obliteración de las arterias umbilicales, y encima de la vejiga voy a encontrar defectos
herniarios que se van a llamar hernias supravesicales, ¿sí? Y el 4, que va a ser por debajo del ligamento inguinal, ¿qué tipo de defecto herniario o cómo creen que se llama? De pronto el ligamento, la hernia femoral. Claro, la hernia femoral. Si todo lo que pasa después del ligamento inguinal, como con los vasos, va a cambiar de nombre y se va a llamar femoral. Listo. Entonces estas son las 3 fosas que les estaba contando. Ya las discutimos. Entonces, la irrigación sanguínea, bueno, esto creo que ya lo habían revisado. ¿Alguien me puede hablar de la irrigación sanguínea en general de la pared abdominal? ¿Cómo está irrigada? Bueno, Pues entonces, una parte, ¿sí? una Sí, sí, parte sí. va a estar dada por la epigástrica inferior que viene de la ilíaca externa, Ajá, que se van a anastomosar con la epigástrica superior que viene de la sí. mamaria interna. También pues, van a estar las intercostales que van a, pues, a darle la irrigación a al oblicuo externo, al transverso. eh, y no me acuerdo ¿Y qué qué es más. importante de esto? Hay un sistema superficial y uno profundo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y hay una comunicación. ¿Cómo se llama la comunicación entre los dos sistemas? Hay unas arterias que comunican lo superficial con lo profundo. Son las arterias perforantes. ¿Sí? Esas arterias perforantes nos van a permitir eh, comunicar la irrigación superficial con la irrigación profunda. ¿Sí? ¿Ustedes creen que digamos, en una cirugía de la región inguinal, yo podría o se podría ligar la arteria epigástrica, las inferiores, la epigástrica inferior? Pues tal vez sí, porque las perforantes podrían como suministrarle la sangre necesaria a la pared abdominal anterior. Sí, y hay otra cosa, se anastomosa con las epigástricas superiores. Entonces, si le cortas desde abajo, ¿sí? Digamos la irrigación que viene desde la ilíaca, igual vas a tener un suministro que viene desde la mamaria interna, a- desde la epigástrica o por medio de la epigástrica superior, y no habría ningún problema en ligar, cortar y seccionar la arteria epigástrica inferior. Hay unas partes, digamos, la irrigación de la pared abdominal se puede dividir en 3 zonas, perdón, y digamos que abarcamos 2 zonas ya que van a estar en el territorio de las epigástricas, superior e inferior, y nos queda una zona que va a estar dada por toda esa irrigación que viene desde las ramas intercostales. Y las ramas intercostales también nos van a aportar de forma importante irrigación a la pared abdominal. Pero lo más importante de la región inguinal, y que quiero que se lleven en este momento, es la epigástrica, que es rama de la ilíaca externa. Eh, bueno, de la epigástrica salen 2 ramas, que son la espermática externa y la púbica. Y pues no olvidar las venas que siempre acompañan el trayecto de la arteria. Hacia el ataque van a ser unos ganglios superficiales, va a haber unos ganglios más profundos que van a estar entre los superficiales y la fascia lata también, que van a ser subyacentes a la misma, y en algunas ocasiones hay unos ganglios conocidos como aberrantes que van a estar por debajo del conducto inguinal. No es usual encontrar estos ganglios aberrantes, creo que están en menos del 2% de los casos. Estos ganglios inguinales van a recibir, digamos, todo el drenaje linfático de la extremidad inferior, de la pared abdominal infraumbilical, de la nalga, el perineo, el conducto anal, el pene y el escroto. Ojo, es muy importante que los testículos no drenan a esos ganglios inguinales. Ellos van a drenar a los ganglios renales y preaórticos, ¿sí? ¿Por qué creen que no drenan a los ganglios de la región inguinal?
¿Alguien tiene alguna teoría? Tal vez por el origen embriológico, pues porque nacen pues, por el recorrido que tienen los testículos al descender durante toda la parte embriológica. Llegaron de pronto Sí, hay algo muy, muy, muy importante y es de dónde viene la arteria testicular. De la aorta, ¿no? Son las gonadales. Exactamente, De la son las aorta gonadales. abdominal. Salen una de la aorta y la otra sale de la renal. ¿Cuál sale de la renal y cuál sale de la aorta? Ah, la gonadal sale de la aorta. De la inguinal. Las dos, la izquierda y la derecha. La La derecha de la derecha aorta. saldría de la aorta. Ujú. La derecha sale de la aorta. ¿Seguros? Y la ¿Cómo es la izquierda, relación de la cava y la aorta? ¿Cuál está a la izquierda y cuál está a la derecha? la cava está a la derecha. Y la aorta y la qué Y y la la aorta a aorta a la la izquierda. izquierda. En ese orden de ideas, ¿de dónde sale la arteria o qué arteria gonadal sale de la aorta? Pues sería entonces la izquierda, ¿no? ¿Y por qué crees que a la izquierda? Porque, no sé. Porque queda más cerca, ¿sí? Para salir Es de la por, derecha, pues es más lejos cruzarse desde la aorta que está al lado izquierdo, atravesar la cava y bajar hasta el testículo o hasta el ovario, ¿sí? Entonces, por eso la del lado derecho sale directamente de la renal, ¿sí? Porque es más corto el trayecto que debe hacer. Igual pasa con las venas gonadales. Las venas gonadales, las dos no llegan al mismo lugar. Uno llega a la renal, vena renal, y el otro llega a la vena cava. En ese orden de ideas, ¿cuál llega a la vena cava y cuál llega a la renal? La derecha llega a la renal. La derecha ya La llega derecha llega a la renal o a la cava. a Ah, la cava. A la cava. Y la izquierda llega a la renal. Listo. Vena y arteria llegan directamente o a la renal o a la cava o a la aorta. ¿Qué transcurre o digamos, eh, qué va en conjunto con ellos? O sea, usualmente un vaso arterial y un vaso venoso, ¿qué más los acompaña? ¿Qué otra cosa nos falta? Nervios. Un nervio. vasos linfáticos Nervios, internos sí. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Qué y más nos vasos faltaría? linfáticos. Y vasos linfáticos. Ahora, tiene sentido que los testículos no drenen a la región inguinal, sino que drenen a la cava interaortocavos. Sí, porque ellos se originan en la región abdominal y descienden. Exactamente. Y el trayecto por el que van las arterias y las venas viene desde la cava y desde la aorta. ¿Sí? Entonces, como vasos linfáticos, arterias y venas van en conjunto, ¿sí? Van a drenar a esos ganglios renales y preaórticos. ¿Sí? Por eso no drenan a la región inguinal. La inervación, les había comentado, ¿alguien se acuerda de las tres ramas, de las tres ramas los tres nervios que componen el ligamento inguinal, el cordón espermático, perdón, o que pasan a través del canal inguinal? Está la rama genital del nervio genitofemoral, el Ajá, nervio ilioinguinal sí. y ¿no es para el plexo testicular? No, alguien que le ayude. Los nervios simpáticos. Hay nervios, sí, hay nervios simpáticos, pero nos falta uno. El femoral, ¿no? Hay una rama, sí, hay una rama femoral, pero ¿rama femoral de quién? Del genitofemoral. Sí.
Entonces, como lo tienen acá, el nervio genitofemoral tiene dos ramas, una que es la rama femoral y una que es la rama genital. La rama genital es la espermática externa, también se llama así, y la femoral va a transcurrir, ¿sí? Va a irse hasta el muslo, ¿sí? Y también va a dar ramas que nos van a ayudar a la inervación del cremaster y parte de la piel del escroto. No olviden los dermatomas. Los dermatomas también son muy importantes para la parte sensitiva de la región inguinal. Vamos a tener L1, L2 y L3, L1, L2 y L3 como los grandes inervadores de esa región en cuanto a la parte sensitiva. Vamos a tener el hilo inguinal y el hilo hipogástrico. Es muy importante tener en cuenta estos nervios porque se lesionan con cierta frecuencia en la corrección de defectos inguinales y producen un dolor crónico a largo plazo de difícil manejo, ¿sí? Les puse un cuadrito con unos riesgos de inguinodinia. ¿Qué es inguinodinia? La inguinodinia es dolor en la región inguinal. Usualmente se le denomina así a los pacientes que son llevados a una cirugía de hernia inguinal que se les corrige y a pesar de que se corrige persisten con dolor. Generalmente los pacientes que tienen hernia inguinal se les opera porque la hernia les duele, les molesta, les genera una masa de forma programada. Ya las urgencias es porque la hernia se mete en el hueco, se mete un masa intestinal y queda atrapada y no puede salir. Y si queda atrapada, pues no le llega sangre, no tiene irrigación y se puede perforar, romper y pues bueno, todas las complicaciones asociadas. Dentro de la anatomía que ustedes deben conocer y deben empezar a estar muy familiarizados hay unas áreas muy importantes a la hora de abordar la región inguinal que van a determinarnos ciertas cosas por la importancia de sus estructuras o de las estructuras que pasan a través de ellas. Está el área de peligro, ¿sí? Que es el triángulo maldito o el triángulo de la muerte, ¿sí? Está formado por los vasos gonadales lateralmente y el conducto deferente de forma medial y que se unen en la punta al anillo profundo. ¿Por qué lo llaman el área maldita o el triángulo de la muerte? Es por, miren todos los vasos que pasan a través de ese triángulo determinado. Pasan los ilíacos externos, la ilíaca circunfleja profunda, la rama genital del nervio genitofemoral y el nervio femoral profundo. Usualmente, cuando uno se enfrenta a la anatomía en un paciente, no se ve así, ¿sí? Uno no ve las venas azules y las arterias rojas y el nervio se ve amarillo y todo se ve bonito, no, todo se ve de una tonalidad de amarillos diferente. Lo único que se ve rojo es la sangre y pues cuando hay sangre afuera pues hay algo está mal porque se rompió algún vaso, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes conozcan a partir de relaciones anatómicas, identificando el anillo profundo, identificando el deferente, ¿sí? Y los grandes vasos, porque los grandes vasos ustedes se van a dar cuenta que van a ser estructuras mucho más grandes que el resto de los vasitos que los acompañan, pulsátiles en caso de las arterias y colapsables en caso de las venas. Entonces siempre es muy importante conocer muy bien esta parte de la anatomía para evitar ese tipo de complicaciones y para poderse ubicar de forma espacial dentro de la cavidad abdominal. Hay otra cosa que se llama el triángulo del dolor. ¿Por qué se llama triángulo de dolor? Porque a través de ese triángulo descrito se pasan muchas estructuras. Lo forma la cintilla iliopúbica, los vasos gonadales. Van a ser, digamos, van a ser los límites de esa zona. Y todos los nervios que les menciono ahí pasan a través de ese triángulo. El cutáneo femoral lateral, el cutáneo femoral anterior, la rama femoral de genitofemoral y el nervio femoral. La mayoría con propiedades sensitivas. Entonces la sección de uno de esos nervios va a hacer que se produzca dolor crónico de difícil manejo en estos pacientes. Hay uno adicional que es el círculo de la muerte, ¿sí?
¿Alguno de ustedes me podría decir, yo les digo que este vaso número 5 es la ilíaca, ¿sí? ¿Alguno sería capaz de ayudarme a nombrar el resto? Animarse a decir qué son el resto, el 1, el 2, el 3, el 4, el El 6, 2 y el 3 serían las epigástricas superior e 2. inferior. Exactamente, las epigástricas. Entonces el 1 que vendría siendo Ilíaca externa. ilíaca externa. Listo. 6 es Y ilíaca una es la ilíaca interna. externa, ¿el 6 qué es? Ilíaca interna. Ilíaca interna. ¿Y el 4 qué sería? La rama de la ilíaca interna. Mm, ¿Cómo? Pudenda. Hipogástrica. La pudenda está más, va más, es una rama más pequeña, va más adelante. ¿Y qué vendría siendo 3? epigástrica inferior. No. Esa arteria es la unión entre la... Obturatriz. Exactamente. ¿Qué es la unión entre qué? Ahí está, ustedes saben que es la 4 y saben que es el 2. Y une el 4 con el 2, entonces ¿qué une? Las epigástricas. Con 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 la la hipogástrica. la hipogástrica, efectivamente. Listo. Por la paroscopia, como les había dicho, el abordaje o la visión de la región inguinal no es la misma, ¿sí? O sea, no se va a ver igual que cómo se ve en el... Entonces, como les había mostrado, como las fosas, entonces vamos a tener en la línea media el uraco, ¿sí? O la obliteración del uraco, que va a venir desde la mitad, desde la vejiga, y vamos a tener no la vista desde la aponeurosis del oblicuo externo que va a conformar la cara anterior del canal, sino desde el peritoneo, desde lo más posterior del canal inguinal, ¿sí? Vamos a ver los vasos epigástricos, los vamos a ver desde adentro. Están profundos, entonces se van a ver primero. Y no, esa diferencia, ¿se acuerdan que les había mostrado zona 1, zona 2 y zona 3? Eh, bueno, las diferentes fosas para identificar las hernias. Entonces, nuevamente, si tengo una hernia, si tengo un defecto, un hueco aquí en la zona 2, vendría siendo un defecto de... hernia directa en el triángulo de Hasselbalch. Hasselbalch. Sí, que pasa a través del triángulo de Hesselbach. ¿Te acuerdas cuáles son los límites del triángulo de Hesselbach? En la parte inferior está el ligamento inguinal, hacia medial están los rectos abdominal, pues el recto abdominal y hacia lateral los vasos epigástricos. Muy bien. Y la importancia es que nos va a ayudar a determinar si es directo o indirecto. ¿Listo? Muy bien. Entonces esta ya es una imagen de una laparoscopia. ¿Sí? Entonces aquí vemos los vasos epigástricos. Si ven que, sí, como les había dicho, no se ve ahí azul y amarillo y rojo, sino que miren que todo se ve como una tonalidad diferente. ¿Sí? No tiene las características que muestran en los libros. ¿Sí? Aquí está la sínfisis del pubis. Este es el ligamento umbilical. ¿Sí? Y estos vasitos, ¿sí? Como nos habían dicho ahorita, los epigástricos van a formar la parte del triángulo de Hesselbach. Entonces aquí están los epigástricos, aquí abajo está el ligamento inguinal, que es todo esto que discurre aquí, todo esto que discurre aquí, ¿sí? Y los rectos abdominales van a estar encima del ligamento umbilical, que va a estar más hacia la línea media. ¿Listo? Así se ve en una cámara de laparoscopia, como si ustedes estuvieran desde adentro del peritoneo, sobre las asas intestinales, mirando para arriba la pared abdominal. ¿Sí? Eso es lo que van a ver. Y aquí hay un huequito pequeño. ¿Sí lo ven? Eso vendría siendo un defecto ¿de qué tipo? Hernia indirecta. Indirecta, efectivamente. Listo. Ahora les había mencionado el triángulo del dolor, el triángulo maldito de la muerte y
digamos aquí les queda dividido entre indirecta, directa y femoral, como para que ustedes hagan la asociación y los junten todos, ¿sí? Y lo puedan ver. Esto es más para el abordaje, digamos, para la laparoscopia, para ver la cavidad abdominal desde adentro. Ahora, ¿qué son las hernias inguinales? Las hernias inguinales son un defecto de la pared abdominal, ¿sí? Una solución de la continuidad de la pared abdominal que va a permitir que salgan estructuras a través de ese defecto que están dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Las podemos dividir en directas e indirectas, ¿sí? Las directas son las que pasan a través del triángulo de Hesselbach y las indirectas son las que pasan a través del anillo inguinal profundo, ¿sí? Existen otros nombres, o digamos unos epónimos de unos tipos de hernias muy puntuales. Entre ellas están la hernia de Amiens, la hernia de Garengout, la hernia de Richter y la hernia de Littré.